El karma es todo aquello que hemos venido a repetir y a aprender porque no lo hemos hecho bien. Dios tiene un plan divino y mueve los hilos para que todo suceda en el momento correcto. No podemos encarnar con una conciencia plena porque el cuerpo físico no aguantaría toda esa información. Venimos con un plan que tenemos que cumplir y nos podemos perder en situaciones kármicas que no comprendamos. Podemos decir que nada ocurre por casualidad. Hoy tenemos con nosotros a Luz Arnau, medium, clarividente y coach espiritual especializada en regresiones a vidas pasadas. Bienvenida a Mindalia, Luz, ¿cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal a todos? Tomás, un placer volver a estar aquí contigo en Mindalia. Bueno, un placer, el placer siempre es nuestro de tenerte aquí con nosotros, ya sos alguien de la casa, ya estamos muy contentos de estar aquí contigo y vamos a hablar de un tema importantísimo como son las vidas pasadas. Hemos ya hablado de este tema varias veces en Mindalia, pero me parece importantísimo que nos des tu punto de vista con toda la experiencia que tú tienes. Vamos a comenzar. Luz, ¿cómo puede una vida pasada estar influyendo en lo que ocurre hoy? Por ahí sin que uno lo recuerde. Pues mira, tenemos que echarle un poquito de imaginación a todo lo que es el tema de vidas pasadas. Cuando digo imaginación es porque tienes que dejar entrar en tu mente esa posibilidad de que estés aquí ejecutando repeticiones. Repetimos y repetimos hasta que aprendemos. Y en esta vida hay situaciones que seguramente estás viviendo, que son pactos de alma, deudas pendientes, deudas que tengan contigo, pactos que tengan contigo, y no tienes ni idea del por qué te está pasando esto. Por supuesto que las experiencias de vida pasada nos influyen, porque tenemos tendencia a volver a lo que ya conocemos y atraemos las energías con las que tenemos cosas pendientes o con las que hemos hecho vínculos muy profundos en vidas anteriores. Vamos a usar esa imaginación y quiero que imagines a ti lo que es tu esencia, lo que eres tú de verdad. Ese yo interior que no le cuentas a nadie y que a veces tiene pensamientos locos, absurdos, o que a veces le pasan cosas y tiene un déjà vu, como un recuerdo, y que tiene sueños a veces con una casa, con personas que no conoce, o sueños negativos o parálisis en el sueño. Imagínate esa alma, esa esencia que sale de un todo y tú estás aquí para aprender. Decidiste quedarte en este mundo, en este planeta para aprender, para hacer lo que tenías que hacer, que era ayudar en este proceso de evolución de la Tierra. Imagínate una alma que lo sabe todo, que lo entiende todo, un alma llena de amor y de compasión, pero que a través del tiempo te has ido olvidando de ti, has olvidado quién eres, te has olvidado de esa gran parte humana, porque al final la energía es amor. Y ahora imagínate que en vidas anteriores hay cosas que te has dejado pendientes. Cuando el alma deja este cuerpo, hace un resumen de las cosas importantes y de las cosas que no son importantes o que ya las hemos experimentado y aprendido. ¿Y qué nos llevamos? Nos llevamos todo aquello que nos toca experimentar y repetir. Muy bien, sí, es un tema que me parece súper interesante porque muchas personas por ahí
vive en el día a día repitiendo patrones o viviendo situaciones que hacen que por ahí no entendamos por qué vamos siempre al mismo lugar. Entonces está muy interesante poder abordarlo de este tema, y hay una palabra que me parece que me gustaría empezar a tocar para desmitificar algunas situaciones, ¿no? Por ejemplo, la palabra es karma, ¿no? Hablamos de karma. ¿Qué estamos realmente hablando con esta palabra? O sea, ¿es un castigo? ¿Es una consecuencia? ¿Es un aprendizaje? ¿Qué sería el karma para ti? El karma es todo aquello que hemos venido a repetir y a aprender porque no lo hemos hecho bien en vidas anteriores. Y uno piensa, ¿y qué culpa tengo yo en esta vida que ahora me toque vivir estas situaciones? ¿O qué culpa tengo yo? ¿Por qué tengo que volver a encontrarme con esta persona, esta situación, esta emoción? Si Luz Arnau me está diciendo que esto viene de una vida anterior. No, culpa no tienes, pero tienes toda la responsabilidad de sanar esta situación, sobre todo emocional, porque al final todos son emociones. El sufrimiento es una opción que todas y todos elegís en excesivas ocasiones, y cuando uno toma conciencia de que esta situación me viene y la tengo que vivir sí o sí, y tiene ese aprendizaje y esa fuerza para poder decir, no, en esta vida me toca a mí dejarte, en esta vida me toca a mí luchar sola, porque vengo a empoderar esa parte que perdí, vengo a recuperar ese empoderamiento que perdí, o en una vida anterior te hice tanto daño que ahora vienes a devolverme ese dolor, y yo comprendo y soy capaz de cerrar esta situación sin dolor, sin sufrimiento, comprendiendo que ha sido un gran aprendizaje y un tránsito por el que hemos tenido que pasar. Por lo que sí, este karma, que podríamos decir que el karma es algo negativo, depende. El karma es lo que tú quieres que sea, como tú quieras vivirlo. Exacto. Se me viene a la cabeza constantemente pensar en si vamos a hablar en toda esta entrevista de cómo las cosas que hacemos en otras vidas repercuten en esta. Obviamente, si pensamos en lo que podemos hacer en cada vida, puede traer ese karma, arrastrar cosas negativas o positivas de acuerdo a lo que hagamos, pero te entiendo todo con un fin de aprendizaje, ¿no? De nuestra propia alma. ¿Cómo crees que se manifiesta el karma en la vida cotidiana, hoy, en la vida que estamos teniendo todos los que estamos mirando este video? Tienes que ver tu vida, observa tu vida, mira qué familia elegiste, mira qué aprendizajes tienes de la familia, porque tendemos a repetir en los 7 años primeros de un niño o una niña, son importantísimos porque aprendemos todo. Igual que en el reino animal, la madre le enseña a los cachorros qué comer, qué no comer, qué planta es buena, cómo se caza. De esa misma forma, muchas veces inconscientes, enseñamos a nuestros cachorros. Por eso la actitud de los padres nos va a marcar muchísimo, muchísimo en esta vida. Y la raíz la tenemos en esa familia, incluso en ese karma genético que arrastramos. Y para saber uno qué cosas, qué situaciones de vida está pagando, solo tienes que pararte un poco, meditar, centrarte y ver exactamente qué es lo que está sucediendo en tu vida, qué rol, qué patrón de conducta, cómo te muestras ante el mundo. Mirad, el pasado es un gran aprendizaje para todos en esta vida. Hemos cometido errores, hemos cometido aciertos, hemos hecho daño, nos han hecho daño. Todo eso es lo que está
formando ahora, hoy en día, quién eres tú, porque no recuerdas quién eres de verdad. Y para mí, aunque soy sanadora de karma, canalizadora, yo lo hago a través de canalizo a la persona para que la persona pueda ver y sentir, experimentar los bloqueos de sus vidas pasadas para poder sanarlos y poder ampliar en este aquí y ahora la consciencia. Para mí lo más importante, para todos os lo digo, es lo que tú estás viviendo ahora. ¿Qué situaciones de tu vida te bloquean? ¿Qué situaciones de tu vida no estás aceptando? Porque la aceptación también es una forma de sanación. Aceptar cómo estamos transitando este aquí y ahora, cómo estamos transitando este momento. Muy importante el comprender eso. Exacto, sí. Ni hablar que, como digo siempre, primero hay que ir hacia adentro para entendernos a nosotros, para después empezar a entender y comprender este tipo de situaciones, karma o experiencias que tenemos que vivir en esta vida para seguir con este crecimiento del alma. Ahora me quiero detener un poco en lo que, viste, esas personas que aparecen por ahí en nuestra vida y generan un impacto profundo. No hablo quizá, que vamos a hablar más adelante, de lo que es la familia o las parejas y este tipo de almas con las cuales interactuamos más tiempo. Hablo de estas personas que aparecen un ratito en nuestra vida e impactan. ¿Esto viene de otras vidas? ¿Está pactado o es casual? No, para nada. La casualidad no existe. Dios tiene un plan divino y mueve los hilos para que todo suceda en el momento correcto. Nada es casual, todo es causal, efecto, causa. Y hay situaciones, personas que llegan a nuestra vida y, como decías bien, Tomás, crean un gran impacto y no siempre vienen a darnos dharma, a darnos los regalos, lo que hemos pactado en nuestra vida, sino que muchas veces nos suceden situaciones que nos hacen despertar. ¿Cuantísimas personas no habéis despertado en estos últimos 5, 6, 7 años? ¿Por qué? Porque estábamos en un ciclo de una gran evolución del ser humano. Hemos terminado un año donde hemos cerrado todos un ciclo y en los 3 primeros meses de este año todavía tenemos esas posibilidades de soltar y de darnos cuenta. Por lo que todo aquello que sucede, y yo digo que todo lo que sucede conviene cuando uno está atento y observa por qué esta persona me remueve el alma. Voy a ver qué pasa. Porque si esto me está sucediendo es que aquí hay algo que tengo que aprender y quizá no sea un aprendizaje que no te haga daño. Puede ser un aprendizaje que te haga daño, pero cuando uno mira las cosas y las situaciones en perspectiva desde fuera, observando con plena conciencia, no en el caos, en la lástima, en la pena, en todas esas energías que hoy en día, sinceramente, es que no sirven absolutamente para nada, pero las tenemos y como las tenemos, sin darnos cuenta, las vamos utilizando. Cuando uno mira la vida en perspectiva, comprende y es capaz de dar las gracias porque esa situación, ese impacto de lo que quiera que te pasó, te ha ayudado a ser quien eres tú hoy en día. Bien, esto obviamente es súper importante porque todas las vivencias que tenemos en nuestra vida, no todas generan ese impacto del que hablamos y a veces se transmite no solo en situaciones, como puede ser algo puntual o fatal o algo que realmente nos impacte, sino también en personas, esas personas que por ahí llegan, nos dan alguna palabra o algo que nos queda y por ahí pasan los años y nos sigue quedando esa palabra y por ahí la persona no la vimos nunca más. Entonces
a eso me enfocaba, me pareció muy, muy interesante lo que comentabas. Y ahora sí quiero ir a las relaciones kármicas, ¿no? Por ahí la familia, unas parejas. O sea, nosotros podemos reencontrarnos con almas que ya vivimos en otras vidas. Entonces, ¿cómo existen o de qué se tratan esas relaciones kármicas? Pues fijaros, tenemos una gran familia kármica que consta de más de unas 2.500 personas con las cuales vamos a tener un intercambio energético, vamos a tener vínculos que pueden ser vínculos duraderos o vínculos momentáneos. Este círculo, cuanto más cerca está de nosotros, más vínculo emocional vamos a tener con esas personas. Y venimos con pactos y acuerdos. Podemos venir con un pacto de la próxima vida, naceré de ti o naceré en esta familia porque necesito el aprendizaje que me va a dar esta familia. Y muchos pensaréis, no puede ser que yo haya elegido esta familia porque sí, no, porque sí, no. La elegiste porque era la situación, el momento, el karma genético que estás ayudando a sanar para ser y cumplir tu misión. Todos venimos con pactos de alma que vamos a tener que ir cumpliendo. Algunos son momentáneos, otros se quedan y hay otros que tenemos que eliminar y sanar. Muy bien, y ahora me viene la pregunta de qué ocurre, o si ocurre, por ahí ya me dirás tú, que cuando ese aprendizaje se completa, o sea, cuando yo tengo una relación kármica con algún familiar, pareja, y completé ese karma que tenía con esa persona, ¿qué ocurre ahí? Cuando completamos un bloqueo del alma, que es una situación kármica que nos viene, por ejemplo, a través de una persona, al cabo de poco tiempo, consciente o inconscientemente, porque hay muchas personas que no se dan cuenta, tenemos una ampliación de consciencia. Somos imanes y atraemos las situaciones según el nivel de vibración de cada una y cada uno de vosotros. Si yo elevo mi vibración, si yo amplío mi conciencia, lo que estoy atrayendo siempre estará a la par de mi vibración. No atraeré una vibración superior porque no habría una conexión. Y siempre que sanamos un nudo, verdaderamente después hay cambios de vida importantes, aunque al principio tengamos como el alma siempre recuerda y recuerda el sufrimiento, la pérdida, el dolor, y quizá esta sanación la hemos vivido a través de esas emociones tan terrenales, pero después de sanar ese nudo, ese bloqueo del alma, hay un cambio de conciencia muy, muy importante, y es cuando empiezan a venir cosas que uno pues a lo mejor ni sabía que existían, o si sabían que existían pues tampoco le habías prestado nunca atención. Es como cuando pasamos todos los días por un lugar y un día de repente dices, ¡guau! ¿Esto estaba aquí? Sí, lleva a lo mejor 100 años ahí y tú has pasado todos los días. ¿Y por qué no lo has visto? Porque no estabas mirando. Esos son los grandes cambios cuando deshacemos nudos de conciencia karmáticos, situaciones que nos vienen para limpiar. Después hay como eso estaba ahí, sí, siempre estuvo, pero es que tú no estabas puesto o puesta para verlo. Interesantísimo eso que decís, porque es verdad que pasa y que en algún momento de nuestra vida dijimos, uy, ¿esto qué es? ¿Es nuevo? Y no, lleva ahí años, o sea, no sabíamos mirar o no podíamos observar eso. Me lleva ahora
todo esto a una pregunta que creo que tenemos muchos de los que estamos acá mirando este video, y es: ¿por qué al encarnar elegimos olvidar en vez de recordar? Pues tú imagínate si recordáramos todo. En primer lugar, no podemos encarnar con una conciencia plena, porque el cuerpo físico se oxida muy rápido y no aguantaría toda esa información. Y ya no es que tuviéramos que tener la cabeza de un elefante, el cerebro y la cabeza, claro, porque si no, no cabería, de un elefante. No, podríamos tener este mismo tamaño cerebral y utilizar todo el cerebro, pero es que el cuerpo físico no podría aguantar toda esa energía de conciencia, por lo cual venimos con una parte de la conciencia que está en el inconsciente y que va a ir apareciendo, es como ir cogiendo desde el archivo central información a medida que vayamos teniendo aprendizaje, porque si tuviéramos una plena conciencia, que insisto, cabería en este cerebro, el cuerpo físico viviría muy poco tiempo. Agotaríamos la energía del cuerpo porque necesitaríamos mucha energía para acceder a todos esos archivos, por lo que venimos con unos archivos pequeñitos que vamos a ir integrando a nuestra vida, y a medida que vamos evolucionando y vamos creciendo, sanando, comprendiendo, vamos bajando más información. Cuanto más elevas tu vibración, más capacidad de comprensión, de entendimiento, de amor y de aceptación vas a tener en tu vida. En las experiencias de perimuerte es enormemente frecuente el que nos demos cuenta de la presencia de seres que no son de este plano, o habiendo sido de este plano ya no están en este plano. Estando allí, por ejemplo, en el hospital, en una habitación, te cuentan o te dicen, pero bueno, ¿no estás viendo a fulanito o a fulanita? Está ahí. Estar en los aledaños de la muerte abre un portal. Acompáñenos en este extraordinario viaje que descubre la realidad que se oculta tras las señales antes de morir. Bueno, eso es importantísimo porque creo que muchos preguntan ¿por qué no recordamos? Fue muy clara tu respuesta, porque muchas personas piensan que recordar sería más fácil y en realidad nos haría marear un poquito más, ¿no? Podría comprenderlo así. También sería muy aburrido, porque ¿qué vas a experimentar si lo sabes todo? Entonces yo creo que esa es la magia de la vida, y la vida ha puesto personas como yo y como otros en todas partes del mundo que ayudamos a sanar, a evolucionar y a bajar información que vamos a necesitar. Exacto, y entonces podríamos decir que la vida por ahí es un proceso de recordar quiénes somos. Claro, eso es, la vida es un proceso de recordar quién eres, y creo que es la gran misión del alma, volver a recordar y escuchar tu alma. Muy bien, y entonces las regresiones permiten recuperar esa memoria. ¿Cómo se aborda eso en una regresión? ¿Sabes qué pasa? Que estamos aquí para recordar quiénes somos, y por eso lo olvidamos en el momento de salir por el canal uterino. Incluso hay niños y niñas que todavía tienen recuerdos, incluso hasta los 7, 8, 9 años, sobre todo en la primera etapa, pueden tener ese recuerdo de su vida anterior, de la vida que vivieron anterior a esta, pero luego necesitamos olvidar para poder empezar este gran
aprendizaje de la vida. Pero imagínate qué aburrimiento si supiéramos todo, ¿no? Estamos aquí para averiguar quién eres en realidad y estamos tan acostumbrados a sufrir, estamos acostumbrados a sanar a través del sufrimiento y piensa que el alma siempre recuerda y a veces te vas a ver a lo mejor en situaciones que no sepas cómo salir porque tendemos a la repetición. Cuidado con eso. Tendemos a repetir y podemos repetir situaciones de vidas anteriores para aprenderlas y si no te das cuenta, se te va a pasar la vida y te vas a quedar ahí. Importantísimo, importantísimo poder entenderlo para poder abordarlo y entonces ahí me viene luz. ¿Qué cambia en una persona cuando toma conciencia de una vida pasada que le está afectando? Comprendo, perdono, me doy cuenta del dolor que tiene esa situación y que yo estoy ya fuera de eso. Deja de doler. Cuando salimos, deja de doler. Muy bien, y eso en una persona puede cambiar su realidad, ¿no? O sea, su manera de ver la vida, entiendo. Totalmente, el comprender el por qué te está pasando algo, te da las herramientas para poder modificarlo, potenciarlo o apartarlo de tu vida sin que eso requiera un gran sufrimiento. Exacto. Ayuda, como hablábamos antes, a liberar karma también. Y algo que nombrabas antes y me parece importante inculcar ahora, que es el destino. El destino, ¿no? ¿Es fijo o puede modificarse? El destino no está escrito. Cierto es que venimos con un plan que tenemos que cumplir y nos podemos perder en situaciones kármicas que no comprendamos y nos sintamos ahí atrapadas con ese sentimiento de responsabilidad, de que tengo que estar aquí, de que si no soy una mala persona. Ahí vamos a mirar un poco cómo era la relación de tus papás y cuál es el aprendizaje que tú tienes en tu infancia. Pero, mira, el pasado nos va a enseñar muchísimo si somos conscientes y nos va a dar muchas señales del por qué en este presente estamos viviendo esto. Cuando uno hace las cosas mal aquí o cuando uno no hace lo que tiene que hacer, lo estás pagando en este momento, en este aquí y ahora. Y piensa que ahora tenemos muchísimas herramientas, muchísimas informaciones que nos llegan por todas partes para ayudarnos a despertar. El futuro va a ser una consecuencia directa de cómo gestiones tu vida y tus emociones hoy. Cierto es que hay cosas que vamos a tener que vivirlas sí o sí, porque eso forma parte de tu plan de vida, de tu plan de alma, pero es ese libre albedrío. Entonces, para mí es muy importante cómo estás gestionando tu vida ahora, porque estamos en momentos importantes donde si no gestionas bien y te vuelves a meter, si te saliste de tu senda para cumplir esas misiones que tu alma se encomendó antes de nacer, en los próximos años vas a pasarlo mal, va a ser muy difícil para ti. Por mucho que trabajes a nivel espiritual, ahora estamos en un momento de soltar, porque hay almas que están totalmente atrapadas en situaciones de vidas anteriores o en situaciones que han creado ahora mismo en esta vida, en este pasado. También el bajo astral va a estar súper presente y lo ha estado en estos últimos 5 o 6 años,
donde todo lo que es el esoterismo, la brujería, los males de ojo, todo eso vais a ver que sale. Y uno piensa, ¿y por qué me pasa esto a mí? Acordaros que no atraemos ninguna energía que no hayamos manipulado ya en vida anterior y que seguramente ahí creaste un bloqueo. Por eso es cuando yo me encuentro todas estas personas que me dicen, es que me han hecho esto, me han hecho lo otro, siento esto, esta persona sé que, o me han dicho que, bueno, vamos a ver qué tienes tú ahí pendiente, porque probablemente si el mundo de la brujería o el esoterismo te persigue o está muy presente en tu vida, es porque ahí tú tienes un nudo que hay que deshacer para que estas energías no te estén creando impedimentos constantemente en tu vida. Bien, eso me parece impactante porque creo que a muchas personas, o a la gran mayoría les pasa de esto de que le empieza a perseguir el esoterismo. Hay algunas personas por ahí llegan por casualidad, pero normalmente te empieza como a perseguir, entonces terminas empezando a ver este tipo de videos que estamos haciendo, a entender un poquito más, a leer un poco, a leer algunos libros y te vas metiendo un poquito en el tema hasta que decís, bueno, me animo a hacer cualquiera de las opciones que podemos tener hoy en día, que hay un montón de opciones. Y yendo un poco a la parte práctica de lo que son las regresiones, muchas personas tienen duda. Me imagino a alguien de este video mirando y diciendo, uy, quiero hacer una regresión, pero te genera mucha gente tiene temor, por así decirlo, ¿no? A las regresiones de, no, que voy a perder mi conciencia y que me voy a quedar, me puedo quedar ahí atrapado. ¿Cómo podemos desmitificar esto? Bueno, antes de acudir a un profesional, uno se tiene que informar muy bien y sobre todo, yo siempre lo digo, tienes que conectar con el terapeuta. Si no conectas, hay una parte muy inconsciente de ti que bloqueará y que la verdad que no te va a funcionar. También observar un poco qué siento con esta persona o cuando la escucho, y no todo lo que escuches te va a vibrar, te va a llegar, porque a lo mejor vas a escuchar cosas y tú no estás en ese momento de vida, por lo cual es como el ejemplo de antes, paso por la calle, aquí hay algo que yo lo he visto hoy, lleva 100 años. Es un poco lo mismo. A medida que uno va evolucionando, la vibración nos va llegando. No hay que tener miedo, pero sin mucha precaución, sobre todo cuando hay personas que realizan regresiones a través de hipnosis. No todo el mundo es candidato a la hipnosis. Yo no trabajo, por ejemplo, con hipnosis. Yo lo hago a través de mí, lo hago a través de una inducción a relajación súper profunda hasta el punto que consigo entrar en los archivos de la persona y dejar una parte de la persona consciente para que recuerde todo. La persona no va a estar en una hipnosis, va a estar en un estado muy profundo de relajación donde ahí se va a disparar la emoción, el pensamiento, y todo esto va controlado de mi mano. ¿Por qué? Porque no vamos a ir a ver si fuiste Napoleón o Cleopatra. Para mí sería una pérdida de tiempo, para ti un desgaste económico y una decepción, porque seguramente no lo fuiste. Yo, las regresiones que hago, vamos directamente a que el alma nos diga qué es el bloqueo que tienes. Una vez que visualizamos esta experiencia, que puede ser una experiencia completa o momentos parciales de ella, hay personas que considero que solo pueden ver una parte y hay personas que considero que pueden ver más porque están preparadas. Una vez que visualizamos esto, que mi alma conecta y entra ahí y te hace tomar conciencia de ello, esto en un proceso de entre 2 y 3 meses aproximadamente,
va desapareciendo el bloqueo. Entonces, tenerle miedo a hacer esto, no, pero no todo el mundo necesita hacer una sanación. Yo hablo con personas que me dicen, quiero hacer una sanación. Y digo, espera un momento. Porque si tu vida yo veo que está bien, yo soy de la opinión que cuando algo está bien, no lo toquemos. Trabajemos otras partes de tu vida, pero no entremos en tus archivos. Si algo está bien, es mejor no tocarlo y trabajar otras partes de la persona. Exacto, bueno, me interesaba mucho por ahí desmitificar un poco esto porque muchas personas tienen este miedo o esta necesidad de saber un poco más cómo sería, en tu caso, ¿no? Trabajar con las regresiones o con registros o con lo que pueda llegar a necesitar para poder sanar la persona. Luz, hablábamos al principio de que todos nacemos con un propósito, ¿no? El alma tiene un propósito para cada vida y en este caso vamos a hablar del actual. Pero antes de encarnar, ¿cómo planificamos ese propósito? ¿Lo planificamos solo? ¿Nos ayuda alguien? ¿Cómo armamos, cómo organizamos nuestra vida antes de venir a encarnar en la actual? Cuando fallecemos y nos elevamos en las dimensiones después de los procesos de ir soltando cosas que no vamos a necesitar, la mente es muy selectiva y tiene recuerdos hasta de la infancia. Fijaros en las personas muy mayores que hablan de cosas de la infancia, de cosas que a lo mejor pues habían olvidado. Cuando tenemos una muerte por vejez o por enfermedad que nos da tiempo, ya no hablamos de una muerte de impacto súbito, hablamos de una muerte pues ya programada por el tiempo. Ascendemos en las dimensiones, llegamos como, si habláramos de religiones, pues llegamos como a Dios, ¿no? Que podríamos decir que llegas, disculpadme, llegas a tu archivo, llegas a ese ordenador donde tienes toda la información de vida. Previamente hemos ido pasando por unos procesos donde el alma se va reencontrando con otras almas. Al principio las recuerda porque acaba de tenerlas cerca, pero poco a poco esas almas van ascendiendo, ayudándote a ascender. Y una vez que estás arriba, pues miras, a ver, ¿qué me toca? Pues fíjate que el tema del amor ha sido muy doloroso en otras vidas. Pues en esta vida voy a ser mujer, quiero tener hijos, pero como vengo de muchas pérdidas, los voy a criar yo sola, porque necesito tener esa fuerza para que en la próxima encarnación pueda tener de nuevo esta estabilidad familiar. Os estoy poniendo un ejemplo que es el primero que se me ocurre. Entonces, vale, pues ahí vamos a pactar. Pactamos que en la próxima vida nos vamos a encontrar tú. Y para que esto suceda, tengo que ver con qué familia tengo que nacer, porque voy a necesitar unos papás que me ayuden a crear mis roles energéticos de cómo me muestro ante el mundo. Necesito una cuestión genética también y necesito parte de ese karma genético familiar que voy a ayudar a sanar. Entonces, tú que fuiste en esa vida una persona muy mala conmigo, en esta vida vas a ser un gran proveedor porque yo voy a tener hijos contigo y la relación se va a romper, pero vas a ser un gran proveedor o la persona que me ayude a esto, ¿no? Entonces, como voy a tener estos hijos, pues como contigo tengo un karma de que me porté muy mal aquí, tú vienes a darme, a ayudarme,
es todo un plan, es que no hay nada, absolutamente nada al azar en esta vida. Y cuando te tiene que pasar algo, te pasa. Y cuando no te toca, pues oye, es que no te toca. Mira y valora lo que tienes y deja de preocuparte por las cosas de las que careces, porque esa preocupación es lo que te hace que no atraigas esos cambios. Interesantísimo e importante poder comprenderlo, porque a todos nos pasó en algún momento de la vida algo fuerte que decimos, ¿por qué me pasa esto? Y lo podemos encontrar en que es parte de nuestro propósito y que todo tiene un sentido evolutivo, ¿no? Es parte de nuestra evolución. El tema es que a veces en el dolor es difícil comprenderlo, ¿no? En el dolor, cuando nos encerramos en ese dolor, es muy difícil por ahí comprender esta situación. Y esto me deja entonces picando en la cabeza la pregunta que, si bien algo nombraste antes, me interesa saber, que es, ¿podemos decir que nada ocurre por casualidad? En absoluto. Todo es un plan. Los caminos de Dios son inescrutables, dicen, ¿no? Y Dios tiene un plan para todos y cada uno de nosotros. Pero ese plan lo has creado tú, ahí arriba, con el todo. Entonces todo lo que nos sucede en la vida, pero claro, depende. ¿Qué senda escoges? Por eso yo trabajo mucho a través de canalización con las personas, enseñándoles cuál es su plan de alma, cuáles son las cosas que ha venido a hacer y cuáles son los pactos que tiene que cumplir o que está cumpliendo, y si tienen fecha de caducidad, te has pasado de la fecha de caducidad y por eso estás como estás, porque solamente con esta información verdaderamente hay un gran cambio de conciencia, porque cuando tú no sabes por qué, simplemente estás y lo haces pues como buenamente sabes. Pero cuando uno sabe el por qué, todo cambia. Todo cambia porque ahora tienes ese poder de manipular, de cambiar, de romper o de crear tu destino. Me encantó esa respuesta. Luz, ahora te voy a proponer 7 afirmaciones y me gustaría que me digas si son verdadero o falso, por ahí, sin desarrollar, ¿no? Para que la gente que está mirando también pueda tener su propia opinión, ¿sí? Vamos con esto. Todo es parte de un propósito, nada es azar. Verdadero. El karma es un castigo por acciones pasadas. Falso. Las personas que aparecen en nuestra vida pueden tener un vínculo previo con nuestra alma. Verdadero. El destino de una persona no puede cambiarse. Falso. Una persona querida de esta vida puede ser alguien que nos hizo daño en una vida anterior. Verdadero. Solo algunas personas tienen vidas pasadas. Falso. Muy bien, muchas gracias, Luz, por participar de este pequeño juego, por así decirlo, que está bueno como para que todos podamos tener también nuestra opinión, ¿no? Los que estamos mirando también poder decir, bueno, a mí me parece así, me parece de una forma u otra. Ya estamos llegando hasta el final y quiero hacerte una pregunta ya un poco más personal, ¿no? De mí hacia ti, que es, Luz, después de haber acompañado a tantas personas a comprender el sentido de sus vidas, ¿qué has aprendido tú sobre el sufrimiento humano? Mira, yo llevo más de 4 décadas dedicándome a esto y he aprendido muchísimo yo de cada una de las personas con las que hablo, intercambio energías, aprendo algo. Y he aprendido del sufrimiento que hay momentos en la vida en los que es muy necesario, porque al final es una energía que nosotros hemos creado, ya sea en esta vida, obviamente en vidas pasadas ya la traemos, pero el sufrimiento
ya no es necesario. Quizás sí, antes te fue necesario, pero en los momentos que está viviendo ahora mismo el ser humano, la Tierra, el sufrimiento está pasando a pertenecer a una energía ya de bajo astral, porque estamos evolucionando y cambiando hasta a esta quinta dimensión, por lo cual el sufrimiento yo creo que se va a quedar muy mucho en esta cuarta dimensión, y de cada persona yo aprendo algo, de cada persona me queda un pedacito que va conmigo, y que tengo tanta gente maravillosa que quiero, y tantas personas que me seguís en mis redes sociales, en Lucerno Coach Espiritual, que veis mis vídeos, que me escribís diciéndome: me ha salvado la vida, he comprendido tantas cosas escuchándote. Entonces, para mí, después de más de 4 décadas viendo almas rotas, felices, perdidas, yo creo que es lo más bonito que a mí me aporta mi profesión y mi vida, es ver cómo las personas cambian, evolucionan y sobre todo apartan ese sufrimiento que ahora mismo no es necesario. Muy bien, gracias. Y Luz, muchísimas gracias de verdad por esta conversación y por ayudarnos a comprender el sentido más profundo de nuestras experiencias, ¿no? Ha sido realmente un verdadero placer conversar contigo, y bueno, les agradecemos a todos los que están del otro lado, y gracias a ti nuevamente por esta conversación. Y que algo de lo que hemos dicho hoy os haga un clic dentro y empecéis a cuestionaros la felicidad. Lo que todos venimos es a ser felices, y al final se consigue, ¿eh? Esto no quiere decir que no haya problemas, sí, claro, la vida nos trae problemas, vamos a vivir aprendizajes, este tránsito de la vida, y momentos pues que vamos a llorar y otros que vamos a reír, pero cuando uno llega a este punto de comprendo y no voy a permitir que esta situación me vuelva a hacer repetir algo que sé que he vivido en una vida anterior. Esa es la auténtica magia que yo vivo con las personas día a día, y ese es mi gran regalo de vida y mi gran aprendizaje.